Bueno, final del partido por la primera fecha del torneo Apertura 2026. Boca le acaba de ganar 1-0 al Deportivo Riestra. Y hoy la verdad no vi un Boca brillante. Por lo menos a comparación de los primeros partidos de la pretemporada contra Millonarios y el primer tiempo con Olimpia. Hoy no vi a un Boca que peloteó a su rival, que fue ampliamente superior. Hoy Boca en el primer tiempo tuvo varias chances de gol, el cabezazo de Belmonte, que atajó Arce, también la de Blanco que pega en el palo, y entre otras más. Después en el segundo tiempo le costó mucho llegar al arco de Riestra, sobre todo porque lo que hubo en el primer tiempo que le costó a Boca en el segundo es ese juego asociado en el mediocampo entre Paredes y entre Ander Herrera, cosa que Riestra tenía pensado cortar y así Boca no encontraba circuito de juego. Le costó mucho encontrar la vuelta a Boca en el segundo tiempo, porque ese plan que propuso Riestra desde la primera parte le empezó a salir conforme iba pasando el partido. Y Boca se dedicó siempre a atacar por las bandas y a tirar mayormente el centro, aunque hubo algún otro que decidía encarar por ahí, lo que hizo que Boca ganara faltas en la frontal del área, sobre todo el tiro libre del cual llega el gol. La verdad que hoy no me quedo conforme con el rendimiento de Boca porque ante un rival que lo que propuso fue no dejarte jugar y que hasta después de estar perdiendo no pateó al arco, a Boca le costó el partido, le costó bastante. Y si de por sí ya te cuesta jugar con Riestra, que la verdad no tuvo casi nada. Yo en la previa de este partido, que la hice en el video pasado, donde analicé a los primeros cuatro rivales de Boca en este campeonato, había mencionado que justamente este partido iba a ser duro, este partido iba a ser cerrado, sobre todo porque el Deportivo Riestra es un equipo que juega esto, que juega a meter, que juega casi siempre a cortar, a pegar también. Me acuerdo en el primer tiempo hacía muchas faltas en la mitad de cancha, pero hoy prácticamente la única llegada por lo menos clara que tuvo fue después del 1-0 de Boca, en esa pelota que termina atajando Marchesín, que la veo en la repetición y es un atajadón, la verdad, esa pelota. Si eso hubiera terminado en gol, hoy estaríamos con bronca, porque la verdad que la última vez que jugó Boca con Riestra, que fue de hecho la primera vez inclusive que Boca se enfrentó a este equipo, habíamos empatado. Y habíamos empatado habiendo tenido un montón de chances de gol y habiendo metido solo un gol. Y Riestra en ese partido justamente tuvo una y la terminó invocando. En este caso fue más o menos parecido, con la diferencia de que las chances de gol el rival las generó cuando estaba perdiendo. Y hasta entonces casi no había hecho nada. Y Boca, de por sí, había empezado bien el partido. Se fue cayendo conforme pasó el primer tiempo hasta que hubo gran parte del primer tiempo en la cual fue totalmente aburrido el partido. Y fue el tramo en el cual Boca se fue cayendo, porque no encontraba ese juego asociativo en la mitad de la cancha y porque lo poco que podía generar después de eso lo generaba a partir de un centro de Blanco, de un desborde de Barinaga, también de la gambeta de Ceballos. Hubo algunos rendimientos que la verdad hoy... Para empezar, la formación de Boca no me convencía tanto. Es verdad que puso algunos jugadores que rindieron en algún amistoso. Por ejemplo, Belmonte, que para mí había rendido con Olimpia. Velasco, que más o menos bien jugó con Olimpia. Hanson, que para mí jugó bien con Olimpia. No sé cómo lo habrán visto ustedes a esos tres jugadores que estoy mencionando, que estuvieron en el 11 titular, pero ese rendimiento que venía mostrando en los amistosos, hoy lamentablemente no lo demostraron. Porque Hanson no tocó la pelota, porque a Velasco hasta que lo pusieron en su posición natural no empezó a gambetear, porque Belmonte no, porque Belmonte no fue
aquel que supo ser en esos amistosos, que metía, que sí trataba de ir para adelante. Este del Monte casi que ni fue para adelante, muchos pases para atrás de Toto, así como muchas intervenciones muy flojas. Cabe recordar también que Boca juega otra vez el miércoles y después otra vez el domingo. O sea, Boca juega en 3 días, como si estuviera jugando competencia internacional en 3 semanas, y la realidad es que no, que juega el mismo campeonato que acaba de jugar hoy. Entonces se puede llegar a entender también por qué el 11 de Úbeda fue medio raro, porque que Belmonte esté por arriba de Delgado y que juegue Velasco. Es verdad, Boca hoy no tenía 9, entonces tampoco le quedaba mucha alternativa que poner al pibe Hanson, que como dije, el pibe Hanson, nada, casi nada. Encima, la única intervención de Hanson fue para poner la mano, ni siquiera sé qué quiso hacer en esa jugada, no sé si quiso hacer la mano de Dios, o por qué tocó la pelota con la mano Hanson en esa jugada que termina metiendo Ceballos, y ni siquiera sé si la pelota le llegaba a Ceballos aunque la hubiese tocado o no Hanson con la mano. Pero la verdad es que, como vengo diciendo, no es un buen rival este Riestra particularmente, porque si hubiera sido el Riestra del año pasado, que jugando de local o de visitante te jugaba de igual manera, ahí sí podríamos decir que Riestra podía ser un buen rival para medir a Boca y ver cómo viene. Pero este Riestra de hoy no es un equipo como para determinar qué tan bueno viene siendo el nivel de Boca. Yo no sé si vamos a ganar jugando de esta forma en la Copa Libertadores o contra un rival más pesado como viene siendo Estudiantes en uno, al cual, como ya dije, se enfrenta este miércoles, y ahí sí que Boca la va a tener difícil, porque Estudiantes es un equipo que tiene muchísimo mejores jugadores y que también, como, obviamente, jugar en condición de local en el fútbol argentino y en general en todos lados es una plusvalía bastante grande para los equipos. Otra cosa que también preocupa bastante de Boca es los delanteros. Hoy Boca prácticamente jugó sin 9 y por eso, bueno, no pudimos tener muchas chances. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿por qué Boca tiró tantos centros en el segundo tiempo si no tenía 9? Porque yo veía a Blanco tirando centro, a Ceballos tirando centro, a Barinaga tirando centros. A Aguirre en su momento que entró también lo vi tirar algún otro centro. Y yo pregunto, ¿a quién le tiramos centros? ¿A Hanson? ¿Al pibe que entró Sufiaurre? O no sé cómo se diga. Boca no tenía 9 hoy como para jugar de la forma que jugó en el segundo tiempo. Está bien, si sube a Ayrton Costa y Dirolo, que terminó haciendo el gol, ahí sí podés tirar centros. Ahora, en ataque, no tenés otra mejor idea. Hoy Boca pateó muy poco de afuera del área. Y lo poco que pateó, lo pateó, la verdad, muy mal. Hubo un tiro de Ceballos en el primer tiempo, que se salió muy desviado. Y después un tiro de Paredes también en el segundo tiempo, que es increíble lo poco que Paredes patea fuera del área. Paredes, cuando está al frente, al borde del área, en vez de patear, normalmente elige dar un pase complicado, un pase que hasta para los propios jugadores es inesperado, porque no están acostumbrados a jugar con un tipo que sepa dar los pases que da Ander Herrera o en este caso Paredes. Y entonces, cuando repentinamente le llegaba la pelota tras un pase, como dije, para ellos inesperado de Paredes, no sabían mucho qué hacer, se enredaban y bueno, no terminaba casi nada la jugada. O bueno, prácticamente nada. Entonces, con todo esto que estoy diciendo, la conclusión que quiero sacar es que Boca tiene que tener más idea. Hoy, si Boca no ganaba este partido, el título hubiera sido diferente. Hubiera puesto sin ideas, porque la verdad es que en el segundo tiempo a Boca no se le cayó una idea. Hay que ser honestos. Jugar a los centros no es tener una idea. Jugar a los centros es la última opción o el último recurso que te puede quedar en un partido muy trabado, en un partido complicado, que ante la desesperación se podría jugar de esa forma, pero no puede ser tu principal idea de juego jugar a los centros y centro y centro y centro. Tiene que haber otra idea. La verdad que de todas formas no estoy convencido con Úbeda. No me convence el técnico de Boca. De hecho, nunca me convenció. Desde el año pasado estaba pidiendo que se fuera y no va a cambiar mi idea por más que Boca haya ganado hoy un partido que le costó muchísimo del trámite y que logró abrir de una manera bastante repentina, porque la verdad que Boca no, como dije, no brilló como para creer que en cualquier momento podría llegar el primer gol del partido.
Pero bueno, yendo a lo que fue el uno por uno de hoy, para comenzar, Marchesín, cuando el partido estaba 0-0, prácticamente ni tocó la pelota, salvo para hacer un saque de arco, más o menos, ni le llegaron a Marchesín. En el primer tiempo, Marchesín tranquilamente podía haber estado sentado en el arco, que los jugadores de Riestra ni le patearon. En el segundo tiempo, claro, después del gol, ahí los tipos se acordaron de atacar. Y otra cosa que para mí estuvo mal Boca es que después de que se puso en ventaja, le cedió la pelota a Riestra y jugó a la contra. Contra Riestra no podemos jugar a la contra. Como si fuera un equipo más fuerte, qué sé yo, el Flamengo o el Palmeiras, ahí, bueno, podría estar buena la idea, pero Boca tiene que aprender a defenderse con la pelota y no a cedérsela a Riestra, porque en ese poco tiempo que Boca le dejó la pelota a su rival, casi le terminan embocando. Y esa única acción peligrosa de Riestra, que fue ese tiro de tres dedos, no me acuerdo de quién fue, que sacó Marchesín a mano cambiada, pudo haber sido costosa para Boca en el partido. Pero bueno, una tuvo el arquero de Boca y respondió. La verdad, como dije, el nivel de Marchesín por lo menos para mí viene siendo muy bueno. Tuvo el arco en cero, que eso también es algo que le viene muy bien a los arqueros. Y veremos cómo, veremos qué pasa este miércoles contra Estudiantes de La Plata. Ahí sí va a tener un partido más complicado y ahí sí estoy seguro que va a tener que intervenir más. No estoy diciendo que lo van a pelotear, porque aparte de Marchesín, la defensa de Boca hoy estuvo bastante firme. Defensa de la cual voy a hablar enseguida. Pero Marchesín viene en un muy buen nivel y como venía diciendo, me alegra que Marchesín haya levantado porque de mitad de año para adelante el nivel de Marchesín había sido muy bajo, le costaba mucho salir a los centros, regalaba muchos goles y ahora las pocas que le llegan las está atajando y eso y así es como tiene que responder un arquero de equipo grande. Después del lateral izquierdo estuvo Blanco, que Blanco volvió a tener para mí un buen partido, que en defensa estuvo bien, que no le comieron la espalda, que siempre hacía las individuales, y terminaba yendo hasta el fondo tirando los centros, siempre terminaba siendo él el que recibía la pelota antes de que viniera el centro por la parte de él. Y bueno, lamentablemente Blanco no tiene un buen suplente porque obviamente no va a poder jugar todos los partidos. Y cuando le toque jugar un partido importante y en un partido del campeonato tenga que jugar otro, que sería Braida en este caso, Braida no te da el plus que te da Blanco en ataque. De hecho, Braida para empezar no te da nada en ataque. Y Blanco, cuando recibe la pelota, siempre encara, siempre es rápido. La velocidad que tiene Blanco y cómo baja y sube velozmente sin agotarse, sin cansarse, es muy bueno para Boca porque, como venía diciendo, hace mucho que Boca no tenía un 3 así como Blanco y que haya sido suplente en parte de 2025, la verdad que aún me sigo preguntando, la verdad, porque Blanco por momento fue el tercer lateral izquierdo de Boca. Pero bueno, el lateral derecho estuvo Barinaga. ¿Y por qué hablo del lateral derecho antes de los centrales? Porque por lo menos de la parte defensiva quiero dejarlo mejor para el final. Y hoy Barinaga, hoy para mí sí tuvo un buen partido. Porque Barinaga, aparte de que defendió bien, fue bien para adelante, tuvo buenas gambetas, tuvo buenas jugadas individuales, también tiró muy buenos centros. Aquel centro que cabeció Belmonte en el primer tiempo fue gracias a una muy buena jugada de Marinaga y también un muy buen centro de parte de él. Y también terminó generando la falta al costado del área que termina viniendo en el tiro libre, que justamente termina en el gol de Boca. Y ahora sí, la dupla central. Ayrton Costa hoy tuvo un muy buen partido, como siempre viene teniendo un muy buen partido, teniendo cruces defensivos muy buenos, ganando la pelota casi sin cometer infracción. De hecho, por momentos, tanto él como Di Lolo subían mucho, iban mucho para adelante. No en el sentido del que iban a cabecear los corners, sino que tenían la pelota en los pies y con pelota dominaba, avanzaban, avanzaban y estaban en un momento casi al borde del área del rival. Y la verdad que hoy... Va, no digo nada nuevo. Siempre o casi siempre rinde bien Ayrton Costa con la camiseta de Boca. Siempre es un defensor que te garantiza seguridad y que por más que en los duelos aéreos, como dije, no es tan bueno, no te gana mucho de cabeza, es un defensor que es de lo mejor que tuvo Boca. De hecho, hace mucho que Boca no tenía una buena dupla central. Me acuerdo que tuvo bastante duplas centrales, pero fueron muy flojas y Boca recibía muchísimos goles. Y por lo menos con esta dupla central, con Ayrton Costa y con Di Lolo,
Boca tiene muchísima seguridad. Y también Marchesín, que viene, como dije, rindiendo. Pero bueno, ahora sí a lo que quería llegar. Di Lolo, hoy para mí Di Lolo fue la figura del partido. No solo porque defendió también muy bien, no solo porque de cabeza te gana todo, siempre te anticipa, siempre te hace buenos cruces. Di Lolo cada vez juega mejor. Y de hecho, terminó haciendo el gol. Aunque es verdad, tuvo dos cabezazos en el primer tiempo, a los que le erró al arco, así como le erró al arco con Millonarios, pero la tercera fue la vencida y Di Lolo con un muy buen cabezazo, tras un muy buen centro de Paredes, puso en ventaja a Boca. Y la verdad que preocupante ya es el hecho de que de por sí los centrales de Boca hagan más goles que los delanteros y que Boca la mayoría de los goles lo haga de cabeza. Eso quiere decir que, bueno, ya sé que los delanteros están lesionados y que no se podía tirar casi ningún centro, por más que Boca jugó a eso en el segundo tiempo. Pero los delanteros tienen que ponerse más las pilas, porque si no, tenemos que depender de que los centrales hagan todo, de que no solo defiendan, cosa que hacen muy bien, sino que hagan también los goles, que suban a cabecear, que ganen en los corners, en las pelotas paradas. Entonces eso es algo que Boca tiene que tener en cuenta. Y otra forma de jugar también que no sea siempre por las bandas y siempre... Sobre todo porque hoy te enfrentaste a un rival que su mejor fuerte es el cabezazo. Y así todo le terminamos haciendo un gol de cabeza porque Di Loro es tan bueno que anticipa a unos jugadores que como dije, su mejor fuerte es lo de los aéreos, es ganar de arriba. Y por eso cuando estaba viendo el partido pensé que no era la mejor idea que se podía tener Boca en el segundo tiempo. Pero bueno, así todo de tanto insistir, de tanto tirar centros, al fin y al cabo terminamos haciendo el gol. Así que mucho no tengo para decir. De hecho, también otra cosa que muchos no tenían en cuenta es que Dirolo fue el que mejor vino físicamente preparado para la pretemporada y ya para arrancar el año. Porque mientras la mayoría estaban de vacaciones, él seguía entrenándose aparte. Y es un gran mérito del pibe, la verdad. Un pibe que, bueno, ya a estas alturas está muy consolidado, que antes, en sus comienzos, venía rindiendo flojo, cosa que es normal, porque en sus primeros partidos uno no siempre suele tener el mejor rendimiento posible. Y cada partido fue ascendiendo y ascendiendo, y hasta que empezó a hacer goles. De hecho, tiene 4 goles el año pasado, Diliolo, 4-3, no me acuerdo muy bien, pero bueno, ahora tiene otro gol más. Y como dije, que el primer gol de Boca, por lo menos en este campeonato, haya sido de un defensor central, habla mucho de que en la delantera casi no tenemos nada. Ojalá que el paraguayo que está por llegar, Ángel Romero, le dé algo más a Boca en lo que viene siendo el ataque. Después en el mediocampo, hoy jugaron Ander Herrera, Paredes y también Toto Belmonte. Quiero empezar con Toto Belmonte por el hecho de que no ha tenido para mí un buen partido Belmonte. Y no ha tenido un buen partido en el sentido bueno, ya sé que Belmonte no se puede comparar con Paredes y con Ander Herrera, que te dan unos pases muy buenos y para adelante. Y sé que también Belmonte no te va a hacer jugar al equipo, no te va a hacer ir para adelante al equipo, pero es más que una rueda de auxilio que otra cosa. Y hoy la verdad no lo vi con tantas intervenciones. Es verdad, en el área algo para destacar de Belmonte, que te gana casi siempre de cabeza, porque la primera chance del partido, que fue un cabezazo suyo que atajó Arce, y también varios corners, ganaba de cabeza casi sin problema. Pero un mediocampista tampoco no tiene que ser ese su mayor plus. El mediocampista, como bien dice su nombre, es el que tiene que encargarse del medio, el que tiene que encargarse de hacer jugar al equipo, y no es algo que Belmonte sepa hacer. Casi siempre está a veces metido entre los centrales, o a veces cuando está adelante no te empuja al equipo, no te hace jugar para el frente. Casi siempre los pases de él son para atrás. Y bueno, no mucho más que eso, la verdad, para mí. Después Ander Herrera, que para mí su partido fue más cumplidor. A diferencia de los partidos de la pretemporada, donde daba unos muy buenos pases, eso hoy no se vio de Ander Herrera. Hoy se vio un Ander Herrera que
que sí tocaba de primera, que sí te hacía jugar bien en el medio y que también se complementaba más con Paredes, cosa que en un principio Riestra quiso evitar. Pero después de eso, Herrera casi no tuvo mucha participación. De hecho, después del gol terminó saliendo. Que quiero creer, por favor, que no se trata de una lesión, porque si ya empezamos de vuelta con el Ander Herrera, que se vive lesionando y lesionando y lesionando, bueno, entonces no progresamos nunca más con Ander Herrera. Entonces rescindan el contrato si Ander Herrera va a seguir lesionándose. Ahora ya no tiene más excusa, porque tiene ahora sí una pretemporada. Entonces, si Ander Herrera definitivamente está roto y no puede jugar ya nunca más, entonces no sirve en el equipo tener un jugador así. De hecho, es verdad que hoy jugó mucho más que en la pretemporada, porque en los dos partidos solamente jugó 45 minutos todos en cada uno, y hoy jugó casi hasta el 40 del segundo tiempo. Entonces es como que no sé si le dieron excesivos minutos a Ander Herrera en este partido, pero claramente era un jugador que necesitábamos en ese tiempo. Pero era claramente un jugador que necesitábamos en ese momento del partido. Porque, como venía diciendo, Boca en el medio le costó mucho generar. Y para mí, podría haber sido un buen cambio que sacaran a Delgado, que sacaran a Belmonte y pusieran a Delgado. Pero bueno, al final terminó entrando Delgado, pero saliendo Ander Herrera. Y Belmonte terminó jugando todo el partido. Pero bueno, afortunadamente, en ese momento puntual, ya estábamos en ventaja. Y después Paredes. Paredes que hoy del medio para mí fue el mejor. Y eso que tuvo un partido muy costoso. Porque en el primer tiempo, apenas Paredes recibió la pelota, los jugadores del Deportivo Riestra siempre iban a apretarlo, siempre iban a pecharlo, casi siempre con infracción. Y entonces a Paredes se le hizo muy complicado el partido en la mitad de la cancha. Pero aún así, no digo nada nuevo con esto, pero siempre el que mejor le pega la pelota, en las pelotas paradas, porque en lo que viene siendo remate al arco, como estuve contando hace rato, casi ni prueba. La única que probó se terminó yendo muy arriba del travesaño y siempre intenta el pase complicado, pero lo intenta porque sabe que él es el capaz de dar un pase así y sabe que él es el único, o bueno, de los pocos capaces de meter un pase que la mayoría no sabe meter. Y el centro que tiró para el gol, la verdad que fue muy bueno. En general los centros de Paredes fueron muy buenos. Y eso que por lo menos en el primer tiempo, en los tiros de esquina, casi que no, casi que no tiraba el centro directo al área. En los córneres que tuvo Boca en el primer tiempo, por lo menos en su gran mayoría, Paredes la jugaba cortita con Ceballos, Ceballos la jugaba con el que estaba en la frontal del área, o era él quien terminaba tirando el centro. Después en alguna que otra ocasión sí terminó tirando el centro. Y siempre con mucha precisión, siempre a la cabeza. Por eso a veces yo me pregunto que por qué los jugadores hacen esa toque corto y no tiran la pelota directo al área. Esa para mí estupidez de jugar la pelota corta al que está al lado no termina sirviendo de mucho. Yo sé que ahí puede ser que las marcas se vayan o que algunos jugadores logren demarcarse bien, pero tirarla al área. Tirar al área, si en los corners estaba Di Lolo, en los corners estaba Ayrton Costa, y los que mejor cabeceaban, tirarla lo más al área. ¿Y qué va? ¿Para qué se la das a Ceballos y también de cierta manera va a terminar tirando el centro? O se la da a Blanco que al final termina el centro él. Tira el centro vos, que sos el que mejor le pega la pelota. Después, adelante, jugó el Changuito Ceballos, que hoy tanta participación no le vi. Es verdad que siempre intenta encarar, es verdad que siempre tira la bicicleta, que encara a veces por adentro, que a veces por afuera. Es muy impredecible el Changuito Ceballos y la verdad que hoy no lo vi con tanta determinación. El único remate que me acuerdo de Ceballos fue en el primer tiempo, que se terminó yendo muy por arriba del travesaño. En el segundo tiempo ya tuvo algo complicado el partido. Sobre todo porque ya en el segundo tiempo empezó a jugar más por izquierda Velasco que Ceballos. Y esto es otra cosa que cuestiono. Que no pueden jugar Ceballos y Velasco juntos. Porque ambos juegan en la misma posición. Y entonces, si los pones a los dos, inevitablemente uno va a tener que jugar en la derecha. Y ni Ceballos ni Velasco rinden por derecha. Es más, ahora hablando de Velasco, no tuvo en el primer tiempo casi nada de participación y recién cuando lo pusieron en su posición se animó a encarar y empezó a generar infracciones en la frontal del área. Entonces, yo no sé por qué lo ponen a los dos juntos. Los dos juntos no te van a rendir. Uno de los dos sí te va a rendir, pero el otro no. El otro va a quedarse en la derecha sin hacer nada porque no juega en esa posición.
Entonces, si Boca va a jugar 4-3-3, debería haber traído un extremo derecho mejor o debería haber puesto a Aguirre. Pero ni Ceballos ni Velasco funcionan por el extremo derecho. Y después, el pibe Hanson, que hoy, desafortunadamente, salvo en la jugada que metió la mano, no sé si a propósito o accidentalmente, no tocó la pelota. La única parte de su cuerpo con la que Hanson tocó la pelota fue con la mano. Entonces, la verdad es que me desilusionó mucho el partido de Hanson porque lo vi haciendo un buen partido con Olimpia. Y yo pensé que este podría ser el año en el que Hanson pueda más o menos volver a ser lo que fue antes. Tuvo un pequeño tramo en Boca donde hacía algún que otro gol. Me acuerdo una vez hizo un golazo a Central Córdoba enganchando para adentro y tirándola a colocar. Pero la verdad que si vamos a volver a ver a Hanson de siempre, que no te participa, que no te hace absolutamente nada, bueno, ojalá recuperemos a alguno de los delanteros para el partido siguiente. Porque si esto mismo va a ser Hanson contra Estudiantes, contra Newell, con Vélez, en todos los partidos que juguemos, no sirve. La verdad que no sirve. Y no es que Hanson llegó recién y le falta adaptarse. Hanson está hace 3 años en el club. Entonces, uno no debería tener muchas oportunidades en Boca. Pero bueno, últimamente Boca está siendo muy amable con varios jugadores y dándole más chances de las que se merecen, incluso después de haber demostrado que no están ni siquiera cerca de estar a la altura de jugar con la camiseta de Boca. Pero bueno, veremos si Hanson sigue teniendo más minutos, si lo siguen poniendo de 9, si lo ponen en otra posición. Si puede rendir, tiene que empezar a rendir Hanson. Si no, ¿qué hace en el club? Si no juega casi nunca, y bueno, hoy de repente es titular, bueno, es titular porque no hay otro. Pero por eso también muy cuestionable el mercado de pase de Boca. Y ojalá que pronto Romero se ponga a punto, porque así con este Hanson no vamos a ninguna parte. Ahora, si Hanson empieza a mejorar, si Hanson le mete 3 goles a Estudiante y después le mete 4 goles a Newell, bueno, ya está, no se relorta todo Hanson. Pero hoy era un partido bueno para que demuestre y no demostró absolutamente nada. Después, en el segundo tiempo entró Aguirre, que casi no participó del juego, que casi no tocó la pelota, que en un momento veía y le estaban tirando centros a Aguirre. No vamos a llegar a nada si le tiramos centros a Aguirre. Ni a Aguirre, ni a Hanson, ni al pibe Sufiarre, ni... Los que deberían estar para recibir el cabezazo no estaban en el momento que tiraban la mayoría de los centros, salvo en el tiro libre y en la mayoría de los corners. Pero hoy Aguirre también tuvo un partido malo. También demostró que es otro más que no debería estar más en Boca. Pero bueno, en Boca últimamente no sé, juega, no quiero decir cualquiera, pero juega un jugador que vos te preguntás, ¿cómo llegó este pibe a la primera de Boca? Si teniendo en reserva tantos jugadores buenos, ¿por qué Boca trajo a Aguirre? ¿Por qué Boca trae a Hanson? ¿Por qué Boca trae a Belmonte? Es verdad, hoy Belmonte más o menos intentó, ¿viste? Es verdad, algunos están empezando a demostrar más o menos. Algunos sí terminaron rindiendo, porque entre tantas apuestas que haces, alguna te va a salir bien. En su momento fue Zenón, en su momento fue Milton Jiménez, y estoy nombrando a 2 jugadores que ya no les da más con la camiseta de Boca y que ya ni siquiera deberían estar en el club. Pero bueno, uno está lesionado, no sé qué pasó, creo que desapareció. Después entró el pibe Sufiaurre, que entró por Hanson y no tuvo mucha participación, la verdad que jugó poco y nada, así como Delgado, que entró por Ander Herrera. Y son jugadores que no puedo hablar prácticamente nada de su partido, no solo por lo poco que jugaron, sino porque en ese momento Boca ya le había entregado la pelota a Riestra y sin haber hecho nada nos generaron peligro. ¿Por qué? Porque Boca no se supo defender con la pelota, se la terminó entregando a su rival y en un momento hasta Arce, el arquero de ellos, subió a cabecear, tenían un último tiro libre en una pelota que también termina perdiendo Brian Aguirre. Pero bueno, por más que hubo un pequeño sufrimiento, am, por más que hubo un pequeño sufrimiento en el final, a Boca no se le escapó la victoria y fue nomás
1-0 ante el Deportivo Riestra. Veremos qué pasa en los otros partidos. Como dije, Boca no puede jugar así, porque si te soy sincero, jugando así puede ser que pierdas más de lo que ganes, o puede ser que no. A lo mejor Boca cambia su forma de jugar, o a lo mejor encuentra una forma de adaptar esta idea de juego que plantea el técnico. Un técnico que, como dije, del año pasado que tiene el ciclo cumplido, por lo menos desde mi punto de vista. No sé qué pensarán los demás de Úbeda, no sé qué pensarán ustedes también de Úbeda. Podrían decírmelo si quieren en la caja de comentarios. Pero bueno, este fue el análisis de hoy. Boca 1, Deportivo Riestra 0. Y nos estaremos encontrando de vuelta entre semana para el partido contra Estudiantes. Abrazo grande para todos y hasta pronto.